Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los dramas, los amores y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a dejarlos sin aliento. Preparen sus pañuelos porque vamos a adentrarnos en situaciones límite, momentos de tensión que nos hacen morder las uñas, y giros inesperados que nos dejan con el corazón en la mano. Hoy hablaremos de momentos críticos en las series turcas, donde el peligro acecha y las vidas de nuestros personajes favoritos penden de un hilo. Y sí, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, o mejor dicho, de los personajes que interpretan y del drama que se avecina con ese embarazo en peligro. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Además, dejen sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué opinan, cuáles son sus momentos de tensión favoritos y qué otras series les gustaría que analizáramos. Su opinión es lo que nos guía. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con la serie que ha generado toda esta conversación, Senkalkam, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. Sí, esa serie que nos enamoró con la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La conexión que traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, alimentó la fantasía de muchos fans. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, y precisamente vamos a hablar de un momento particularmente tenso relacionado con el embarazo de Eda, el personaje de Hande. Para quienes no lo recuerden o no hayan visto la serie, Senkalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación comienza con un contrato, una farsa, una estrategia. Pero pronto se transforma en un amor verdadero lleno de obstáculos y desafíos, un camino tortuoso adornado con momentos de pura felicidad y otros de profundo dolor. Y es precisamente en la segunda temporada, cuando Eda está embarazada, que la tensión alcanza su punto máximo. La ilusión de un futuro juntos, la promesa de una familia, se ve amenazada por un evento inesperado y aterrador. Eda sufre una fuerte hemorragia que pone en peligro tanto su vida como la de su bebé. La escena es desgarradora. Serkan, normalmente tan controlado, el hombre de acero, se muestra desesperado, tratando de mantener la calma mientras lleva a Eda al hospital. Su rostro, habitualmente impasible, refleja el terror que lo consume. Hande Erçel realiza una actuación magistral, transmitiendo el miedo y la angustia de una madre que teme perder a su hijo. Su fragilidad es palpable, su dolor contagioso. Kerem Bürsin, por su parte, nos muestra un lado vulnerable de Serkan que rara vez vemos, un hombre profundamente enamorado y aterrorizado ante la posibilidad de perder a su familia. La armadura se cae, dejando al descubierto al hombre que ama, que sufre, que teme. ¿Por qué este momento es tan relevante? Porque rompe con la típica imagen idealizada de las telenovelas. Ya no vemos el embarazo como un camino de rosas, sino como una experiencia que, aunque hermosa, puede estar llena de riesgos y complicaciones. Nos muestra la realidad del embarazo con sus riesgos y complicaciones. Nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas y que incluso en el amor más puro, pueden surgir momentos de crisis. Afortunadamente en la serie, Eda y su bebé logran superar este obstáculo, gracias a la rápida atención médica y a la fortaleza de ambos. Pero el susto que nos llevamos fue monumental. La escena de la hemorragia, la angustia de Serkan, la desesperación de Eda, todo ello contribuyó a que este momento se convirtiera en uno de los más recordados y comentados de la serie. Los foros de discusión se inundaron de comentarios, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y preocupación. Además, demostró la capacidad de Hande y Kerem como actores para transmitir emociones complejas y profundas. Su química innegable elevó la escena a un nivel superior, convirtiéndola en un momento icónico de la televisión turca. Pero no solo en Senkalkam hemos visto momentos de tensión relacionados con embarazos. Hay otra serie turca que también nos mantuvo al borde del asiento con una situación similar, İstanbul Yücelin, que en español se tradujo como La novia de Estambul. Esta serie de género dramático cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso perteneciente a una familia tradicional de Bursa. Un choque de mundos, un amor prohibido que desafía las convenciones sociales y las intrigas familiares.
La novia de Estambul es una serie llena de drama, intrigas familiares y secretos del pasado. La mansión Boran, un símbolo de poder y tradición, se convierte en el escenario de una batalla constante entre Süreyya y Esma Sultan, la matriarca de la familia. La relación entre Süreyya y Faruk se ve constantemente amenazada por las intrigas de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, que no acepta a Süreyya como su nuera. Esma Sultan, una mujer autoritaria y manipuladora, ve en Süreyya una amenaza para el legado familiar y no duda en utilizar cualquier medio para deshacerse de ella. En esta serie la protagonista, Süreyya, interpretada por Aslenber, también enfrenta complicaciones durante su embarazo. Aunque no recuerdo una hemorragia tan grave como la de Eda en Senkalkam, sí hay momentos de gran preocupación por la salud de Süreyya y su bebé, especialmente debido al estrés constante al que la somete Esma Sultan. La tensión es palpable en cada escena, la manipulación de Esma Sultan constante. Lo que hace relevante este aspecto en La novia de Estambul es que refleja las presiones sociales y familiares que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo. Süreyya debe lidiar no solo con los cambios físicos y emocionales propios de la gestación, sino también con la hostilidad de su suegra, que la considera una intrusa en la familia. Esta combinación de factores pone en riesgo su embarazo y genera momentos de gran tensión que nos mantienen pegados a la pantalla. La serie explora de manera realista los desafíos de la maternidad en un contexto cultural específico, donde las expectativas familiares y las tradiciones juegan un papel importante. El rol de la mujer, la presión por cumplir con las expectativas familiares, la lucha por la individualidad, temas que resuenan con muchas espectadoras. Cambiando un poco de registro pero manteniéndonos en el terreno del peligro y la tensión, quiero hablarles de Kukur, una serie turca de acción y drama criminal que ha arrasado en Turquía y en muchos otros países. Kukur narra la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de criminalidad en Estambul. Un microcosmos de la sociedad, donde la ley la imponen los más fuertes y la lealtad se paga con sangre. La familia Koval se dedica al negocio de las drogas, pero tiene una regla de oro: no permitir que se venda heroína en Kukur. Un código de honor en medio del caos, una línea roja que define su identidad y su poder. En Kukur, la tensión no se centra tanto en los embarazos, sino en la violencia y la lucha por el poder. Las guerras de bandas, los asesinatos, las traiciones del día a día en Kukur es una constante batalla por la supervivencia. Sin embargo, hay personajes femeninos fuertes que se ven envueltos en situaciones de peligro extremo. Por ejemplo, Sena Koval, interpretada por Dilan Cizekdeniz, es la esposa de Yamak, el hijo menor de la familia Koval y el heredero del clan. Sena es una mujer valiente e independiente que se enfrenta a los peligros de Kukur con determinación. A lo largo de la serie, Sena se ve envuelta en tiroteos, secuestros y otras situaciones de riesgo que ponen su vida en peligro. Su amor por Yamak la convierte en un blanco fácil, pero también la impulsa a luchar por su familia y por su lugar en Kukur. Lo que hace relevante a Kukur en este contexto es que nos muestra cómo las mujeres, incluso en un mundo dominado por hombres y la violencia, pueden ser fuertes, resilientes y capaces de tomar decisiones importantes. Sena, a pesar del peligro constante, nunca pierde su esencia y lucha por proteger a su familia y a las personas que ama. Su personaje es un ejemplo de coraje y determinación, y sus escenas de acción son tan emocionantes como las de los personajes masculinos. Aunque no haya un embarazo en peligro como tal, la serie nos mantiene en vilo constantemente con la amenaza de la violencia y la posibilidad de que Sena o cualquier otro personaje querido pueda morir en cualquier momento. La incertidumbre es constante, el peligro acecha en cada esquina. Ahora, vamos a dirigirnos a una serie que, si bien no se centra en un embarazo en específico, sí explora el tema de la pérdida y el dolor de una manera muy profunda, An, que significa madre en turco y que en algunos países se conoció como huérfanas. Esta serie es un drama emocional que cuenta la historia de Zeynep, una joven maestra sustituta que descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. La crueldad del maltrato infantil, la impotencia ante la injusticia. Zeynep decide huir con Melek y convertirse en su madre adoptiva, enfrentándose a las consecuencias legales y sociales de su decisión. Un acto de valentía, una muestra de amor incondicional. An es una serie conmovedora que aborda temas como el maltrato infantil, la adopción y el amor incondicional. La tensión en la serie surge de la constante amenaza de que la madre biológica de Melek, Sule, y su padrastro Cengiz, las encuentren y les quiten a Melek.
Zeynep se enfrenta a numerosos obstáculos para proteger a Melek y darle una vida mejor, y cada episodio nos mantiene al borde del asiento preguntándonos si logrará su objetivo. La lucha por la justicia, la defensa de los inocentes. Lo que hace relevante a Anne en este contexto es que nos muestra la fuerza del amor maternal y la capacidad de una persona para superar la adversidad por el bien de un niño. Aunque no haya un embarazo en peligro, la serie nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños y de luchar contra el maltrato infantil. La actuación de Can Sudere como Zeynep es magistral, transmitiendo la ternura, la determinación y el miedo de una madre que lo daría todo por su hija. La serie es un verdadero torbellino de emociones que nos toca el corazón y nos deja pensando mucho después de haber terminado de verla. Un llamado a la conciencia, una invitación a la empatía. Volviendo a las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkenzicus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y dueño de la agencia. Un cuento de hadas moderno, una historia de amor llena de encanto y paisajes espectaculares. Pájaro Soñador es una serie llena de romance, humor y paisajes impresionantes de Estambul. Aunque Erkenzicus no se caracteriza por tener momentos de tensión extrema como las series que hemos mencionado anteriormente, sí hay situaciones que ponen a prueba la relación entre Sanem y Can. Por ejemplo, los celos, las mentiras y los malentendidos son obstáculos que deben superar para poder estar juntos. La comunicación, la confianza, el perdón, pilares fundamentales para una relación duradera. Además, ambos tienen personalidades muy diferentes y deben aprender a aceptarse mutuamente tal como son. Lo que hace relevante a Erkenzicus en este contexto es que nos muestra que incluso en las relaciones más románticas y aparentemente perfectas, siempre hay desafíos que superar. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere compromiso, comunicación y comprensión mutua. Y aunque no haya un embarazo en peligro ni escenas de acción trepidantes, la serie nos mantiene enganchados con la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, y con la belleza de las locaciones y la fotografía. Un escape a la realidad, una invitación a soñar con el amor verdadero. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto algunos de los momentos más tensos y dramáticos relacionados con embarazos, pérdidas y situaciones de peligro en las telenovelas turcas. Hemos visto cómo las series turcas no solo nos ofrecen romance y entretenimiento, sino que también abordan temas importantes como la maternidad, el maltrato infantil, la violencia y la lucha por el poder. Hemos visto cómo las actrices turcas como Hande Erçel, Aslen Berk, Can Sudere y Dilan Cizekdeniz nos regalan actuaciones magistrales que nos hacen sentir cada emoción y cada situación como si la viviéramos en carne propia. El talento actoral, la calidad de la producción, la fuerza de las historias de elementos que han convertido a las telenovelas turcas en un fenómeno global. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan descubierto nuevas series que les gustaría ver. Recuerden que en este canal siempre estamos buscando las mejores historias para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Cuál es su momento de tensión favorito en las telenovelas turcas? ¿Qué otras series les gustaría que analizáramos? Su opinión es muy importante para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.